Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, al doctor Alejandro Carrillo Castro, la Fundación Miguel Alemán, por su hospitalidad en esta biblioteca mexicana. Bueno, vamos a hablar hoy de un autor y una obra que resultan de extraordinaria importancia para entender la evolución de la ópera italiana en el siglo XIX. Amilcare Ponchielli y la Gioconda implican una especie de giro de manera radical en la forma de entender la ópera. Es un punto de quiebre, por así decirlo, que concluye hasta cierto punto el largo capítulo de la escuela belcantista y que proyecta la ópera italiana hacia el verismo. Conviene hacer quizá unas reflexiones iniciales en torno al modo en que estructuré, con la amable sugerencia del doctor Carrillo Castro, este seminario de 14 sesiones a partir de fines del verano y hasta fines del otoño. Él me había comentado que tenía mucho interés en que abordáramos óperas veristas, esas óperas que forman parte importante del repertorio y que frecuentemente son catalogadas así, con su calificativo de verismo, sea lo que ello pueda significar. Ya veremos qué implica el verismo. Yo tengo para mí que no existe la ópera verista, pero existen las óperas que normalmente son denominadas veristas. Pero me parecía importante, dado que aquí, en esta misma casa, hemos tenido previamente 2 seminarios, no exhaustivos, pero sí amplios, uno dedicado a Giuseppe Verdi, otro dedicado a Giacomo Puccini, plantear una perspectiva un poco más amplia, una curva que nos permitiera partir del antes de Verdi y llegar al después de Puccini, de algún modo, o más allá de Puccini, si no después de Puccini, por lo menos más allá de Puccini. Obviamente, desde un punto de vista ideal, y a pesar de que varios de ustedes han acudido a otros seminarios, pues para beneficio de quienes no han escuchado, no escucharon los seminarios sobre Giuseppe Verdi o Giacomo Puccini, que además no fueron presentados en ese orden. Empezamos hace varios años con Puccini y Verdi fue apenas el año pasado. Bueno, lo ideal hubiera sido abordar del bel canto a quizá el final de la llamada tradición áurea con la muerte de Puccini, prácticamente unos 120, 130 años de historia de la ópera italiana, quizá un poquito menos, 115 años de historia de la ópera italiana, que forma parte pues de la médula del repertorio que subsiste hasta nuestros días. Pero ello hubiera implicado un número ingente de sesiones, mucho más allá de lo que teníamos disponible para el resto del año, dado que este mismo año, en la primera mitad, aludimos con detenimiento a Richard Strauss en ocasión de sus 150 años de nacido. Entonces, tomando como punto de partida Verdi y Puccini, opté por estructurar este programa de 14 sesiones en el antes y el después o el más allá de Puccini, pero hay un momento de cambio estilístico, de quiebre, como les mencionaba, que podemos fijar precisamente con la Gioconda de Amilcare Ponchielli, un compositor nacido en el año de 1834, es decir, era 21 años menor que Giuseppe Verdi y fallecido en el año de 1886, lo cual además nos habla de una cronología
relativamente breve, es decir, 52 años de vida. La verdad es que Ponchielli es un autor que hoy en día es recordado de manera preponderante sobre una ópera, sobre un legado que es La Gioconda. La lista de óperas compuesta por Ponchielli no es gigantesca, pero es denotativa. I Promessi Sposi, es decir, Los novios, basada en la formidable novela de Alessandro Manzoni, posiblemente la novela italiana más importante del siglo XIX, que fue estrenada en 1856, es decir, cuando Ponchielli era muy joven, 20 años. Gracias. Escribió otra ópera llamada Bertrando dal Bormio, La Savoinarda, Roderigo Re de Goti, Rodrigo Rey de los Godos, Il Parlatore Eterno, I Lituani, que es posiblemente una de sus obras más ambiciosas, que ha tenido varios intentos de ser rescatada y nunca ha acabado de cuajar, digámoslo así, en la aceptación, I Mori di Valenza, después La Gioconda, después todavía Il Figliuol Pródigo, el hijo pródigo, y Marion Delorme. De todas estas óperas, en realidad, con la excepción de I Lituani, que ha tenido en más de una ocasión, como les digo, intentos de reposición, la única que resulta trascendente es La Gioconda. Eso no significa que Ponchielli no haya tenido logros importantes en los otros títulos, simple y sencillamente que no han llegado a tener un eco ni en la divulgación, ni en la aprobación. Y entonces aquí entramos en un terreno peliagudo. ¿Qué tanto el valor de una obra de arte estriba en su aprecio por parte del receptor? Dicho de una manera un poquito más burda, ¿qué tanto tiene la razón el público? Es mucho más claro decirlo así, pero la verdad es que desde un punto de vista conceptual, bueno, ¿cuál es el valor de la obra de arte? ¿Es intrínseco o depende de su capacidad de comunicación, de su elocuencia? Y esa capacidad de elocuencia depende del gusto del público, depende de una circunstancia. La verdad es que es muy difícil hablar en términos tajantes y decir el público siempre tiene la razón o el público nunca tiene la razón. Me parece que a veces el público se equivoca, pero otras veces acierta. Creo que al final de cuentas, en la medida en que las obras estén debidamente documentadas, lo más valioso no se pierde. Hay ocasiones en que los rescates o la recuperación de ciertas obras tiene un valor documental, pero no necesariamente implica que la obra haya alcanzado la grandeza o el logro. Sin embargo, cuando advertimos una partitura como la de la Gioconda en toda su riqueza, en toda su complejidad, en toda su fastuosidad, que la tiene, entonces perfectamente podemos preguntarnos si Ponchielli acertó de una manera excepcional con la Gioconda y estuvo desatinado, o al menos parcialmente desatinado, en otros de sus intentos, otras de sus creaciones, o es simple y sencillamente que la Gioconda ha tenido una mejor estrella, una recepción, una acogida más favorable. ¿En qué contexto ocurre precisamente el estreno de la Gioconda y su ulterior trascendencia? La verdad es que la colocación de este título en nuestro programa me parecía pertinente porque no es ni bel canto ni ópera verista. Es decir, de algún modo
los estoy timando, pero como lo estoy reconociendo, serán ustedes indulgentes conmigo. Antes de que me digan, nos timó, no, pues voy a decir, los estoy timando, porque no es ni una cosa ni la otra. Pero nos ayuda a entender el papel de Giuseppe Verdi, mismo que ya hemos explorado, pero no lo hemos tratado en función de su antes y su después, sino que lo hemos tratado en función de sus propios méritos, cuando hablamos aquí el número amplio de sesiones que dedicamos a él el año pasado. Nos ayuda también a entender que la escuela belcantista, como estilo, como forma de expresión vocal, tiene su desgaste y se transforma en otra cosa, y nos ayuda también a proyectar lo que sucede después. ¿Quién está al centro? Pues precisamente Giuseppe Verdi. Es decir, la Gioconda de Amilcare Ponchielli es una obra de 1874. Esto significa que es una partitura que es prácticamente coetánea de Aida, lo cual no es un asunto menor, porque resulta que Aida de Giuseppe Verdi y la Gioconda de Amilcare Ponchielli son, par excellence, los dos títulos de ópera italiana más adecuados a la forma de la Grande Opéra francesa. Es decir, estamos hablando de espectáculos de veras suntuosos, tramas espectaculares, estructuras complejas, grandilocuencia, bulto y aparato escénico, que era una de las características esenciales del gran espectáculo de la ópera parisina, de la gran ópera parisina. Porque entendamos esto, París era a la sazón la capital musical europea, y además París tenía al menos 3 maneras distintas, si no es que 4 podríamos decir, de entender la ópera o el fenómeno lírico-dramático. La Grande Opéra como forma gigantesca, espectacular, hoy le llamaríamos Broadway, y no tiene nada de peyorativo. Realmente lo que se hace ahí no es más que hija de la ópera y de la gran ópera francesa. La gran ópera francesa fue modelada no por franceses, fue modelada, esa forma dramatúrgica y musical, por italianos, por Gaspare Spontini, por Luigi Cherubini, contribuyó, por supuesto, Gioachino Rossini, también por un alemán, Giacomo Meyerbeer, quien había italianizado su nombre, y de Jacob pasó a Giacomo. Desde luego intervinieron muchísimos franceses, pero la gran configuración de la ópera como espectáculo fastuoso en París es obra o producto preponderantemente foráneo, italiano, pero la estructura, el aparato cultural, artístico parisino permite que el espectáculo sea fastuoso porque resulta que es el teatro más rico del mundo. Es un teatro que tiene la orquesta más grande del mundo, que tiene el coro más grande del mundo, que tiene las fuerzas coreográficas más importantes y más diestras del mundo, tiene pintores escénicos, hoy les diríamos escenógrafos, tiene gente que se ocupa de cada uno de los pormenores del quehacer escénico con tal grado de especialidad. Y además, si a esto añadimos el orgullo, con cierta petulancia puede haberlo, por supuesto, pero el orgullo genuino de presentar los mejores espectáculos, bueno, pues entonces se establecen ciertos parámetros, diríamos ciertos mínimos que hay que cumplir para acceder al teatro de la ópera, el gran teatro de ópera, y presentar una gran ópera en París. Las obras tienen que estar cantadas en francés, deben utilizar ballet, deben tener una trama que permita cuadros espectaculares, una gran intriga, toda está musicalizada, no hay parlamentos sin musicalizar, el tipo de lenguaje que se utiliza es refinado, es culto, es decir, el libreto tiene un lenguaje culto,
no es el terreno de la comedia. Segunda forma de entender la ópera. Para eso existe otro teatro, donde se presenta la ópera comique. Y la comedia puede ser ópera bufa o puede no ser ópera bufa, se puede ser simplemente algo más ligero, más accesible, puede no ser necesariamente la cosa graciosa, es un espectáculo menos elitista, es más familiar, son tramas que las buenas conciencias pueden ver sin sonrojarse, tramas que casi siempre tienen un desenlace afortunado. Puede haber, por supuesto, el ingrediente de la comicidad punzante, pero siempre con un gran decoro y, a diferencia de la Grande Opéra, la ópera comique, que también es cantada en francés, incluye fragmentos que no están musicalizados, que requieren de la actuación, parlamentos que se dicen en prosa, que se hablan. Entonces los cantantes son actores también. La tercera forma de entender la ópera corresponde a lo que se hacía en otro teatro, el Théâtre des Italiens, el teatro de los italianos, que era fundamentalmente presentar ópera italiana, sea bufa o sea seria, no importa, pero es ópera italiana. Es tan importante la ópera italiana que una ciudad como París, capital musical del orbe europeo, requiere de un teatro que presente óperas en italiano. Porque además hay una amplia población flotante, digámoslo así, foránea, pueden ser alemanes, pueden ser austríacos, pueden ser ingleses, pueden ser franceses de otras latitudes, pueden ser italianos, que entienden la ópera como un producto fundamentalmente italiano y quieren oír ópera italiana en París. Entonces, bueno, es tan importante la ópera italiana en París, cantada en italiano, que hay un teatro dedicado a la ópera italiana. La dimensión de ese teatro es de tal magnitud que quien dirigió ese teatro en algún momento fue Gioachino Rossini. Es decir, es como tener al más importante pianista del mundo a dirigir un concurso de piano, una cátedra de piano, o tener en la actualidad al mejor cineasta para dirigir un festival de cine, por decir algo. Es decir, se dan ustedes cuenta de los parámetros que se habían establecido. Y por último, cuarta forma de entender el fenómeno lírico dramático, es un producto netamente francés, es la opereta parisina, que alcanza su esplendor con una figura no francesa, sino afrancesada, Jacques Offenbach, inicialmente Jacob Offenbach, compositor judeo-alemán, que marchó a Francia y produjo más de 100 operetas, independientemente de su formidable ópera fantástica, así se llama el subtítulo, Opéra Fantastique, en 5 actos, los cuentos de Hoffmann. Una obra que tiene una importancia inusitada. Offenbach, en su propio teatro, pequeño, teatro para el cual había bofetadas para entrar, es decir, la gente de veras tenía una enorme apetencia de ir a divertirse. ¿Por qué? Porque Offenbach es el gran crítico social. Es como si los grupos contestatarios más diestros en la actualidad tuvieran su propio teatro, es decir, y estuvieran haciendo denuesto de los convencionalismos sociales, de la política, de la economía. ¿Quién no querría ir a oír una opereta en la que la gente se burlara de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o del señor secretario, o del Estado Mayor Presidencial, o de la PGR, o de los magnates? Bueno, todo el mundo iría. Y eso es lo que hacía Offenbach con tramas pseudomitológicas o pseudoaristocráticas, es decir, con una capacidad inventiva, hacía una crítica social que corresponde a los editoriales de periódico, a la opinión calificada. No deja de ser interesantísimo, por ejemplo, que cuando
presenta una opereta como Orfeo en los infiernos, se da cuenta Offenbach que el mito de Orfeo es perfectamente adecuado para hacer una crítica de las estructuras de poder en el segundo imperio napoleónico, Napoleón III. Y entonces resulta que Orfeo, en lugar de ser impulsado por el amor para ir a rescatar a Eurídice al infierno, en primer lugar lo que sucede es que Eurídice está feliz de estar en el inframundo, porque ya no soportaba a Orfeo. Lo mejor de todo es que Orfeo no soportaba a Eurídice, entonces no tiene el menor interés en ir a rescatarla. Él quiere seguir haciendo sus canciones y ella ya no soportaba su violincito. Y entonces, si la primera ópera de la historia, la primera gran ópera de la historia, la Fábula de Orfeo de Monteverdi, comienza con una alegoría de la música, yo soy la música y les voy a enseñar tal y cual cosa, ahora resulta que alguien tiene que hacer que Orfeo sí vaya a rescatar a Eurídice, porque está muy mal que se la pase feliz de viudo y ella feliz de muerta. O sea, algo no está funcionando. Que además resulta que Eurídice pues está de galana, nada menos que de Plutón en el inframundo. Pero la cosa se complica porque el hermano de Plutón, que tiene el nombre de Júpiter o Zeus, le echa el ojo a Eurídice, pero Zeus no puede ir al inframundo porque es terreno de su hermano, es la casa de su hermano. Así como Plutón no va al Olimpo, pues Zeus no va al Hades. Y entonces se convierte en mosquito, en tábano, para poder entrar por el ojo de una cerradura donde Eurídice está feliz con… Pero ¿quién obliga a Orfeo a ir tras Eurídice? Un personaje tan alegórico como la música de Claudio Monteverdi, nada más que en el siglo XIX se llama la opinión pública. La opinión pública le dice a Orfeo, tienes que ir por ella. Entonces, bueno, acaban transigiendo de una manera así como que no quiere la cosa. Zeus se quiere quedar con Eurídice. Entonces tiene que hacer que Orfeo voltee y pierda a Eurídice, porque la prueba de que no la puede mirar sigue siendo la misma en todas las versiones del mito. Y resulta que Zeus le lanza un rayo a Orfeo, por supuesto voltea y la pierde, pero Orfeo está feliz de haber volteado y Eurídice está feliz de que Orfeo haya volteado porque ella se quiere quedar. Para entonces los dioses ya están en el inframundo haciendo una gran pachanga. ¿Con qué termina Orfeo en los infiernos? Con el famosísimo cancán. El galop infernal es el cancán, los dioses bailando cancán en el inframundo, felices todos, encantados con Eurídice. Bueno, es una crítica social extraordinaria de las estructuras de poder, que el trabajo del artista, los convencionalismos sociales, es verdaderamente brillante. Bueno, eso lo hace Offenbach. ¿Qué sucede entonces? Que toda esta manera de entender la ópera en Francia influye directamente sobre otras naciones, sobre otros compositores. Un poco antes, Richard Wagner, antes de establecer su propia voz autónoma con el holandés errante, experimenta la Grande Opéra francesa haciendo Rienzi, su primer gran éxito, cuando Wagner tiene apenas 28 años de edad. Estrenada no en París, sino en Dresde, pero el modelo es la Grande Opéra francesa. Giuseppe Verdi hace lo propio, lo hace desde el Don Carlo, compuesta ex profeso para la ópera de París, para la Gran Ópera de París, bueno, Don Carlos, no Don Carlo, Don Carlos es la versión italiana, la versión francesa en 5 actos, es una gran ópera francesa, pero claro, Verdi mantiene su vínculo con la tradición. Un poco más adelante, Giuseppe Verdi, y aquí quienes hayan acudido al seminario el año pasado sobre Verdi, quizá tengan esto fresco y quienes no pueden enterarse con esta síntesis. Giuseppe Verdi, después del Don Carlo, teniendo 25 óperas compuestas, total independencia económica, es el compositor más celebrado de ópera junto con Richard Wagner, nada más que Wagner es contestado y Verdi no, decide que ya no va a componer más. Finalmente Verdi insiste en aquello de que él no es un compositor, sino un agricultor que a veces compone. Lo que le gustaba era tener su
villa en Sant'Agata, volver a la vida campesina de la que él provenía. Entonces, esto me recuerda a Giuseppe Di Stefano, cuando un día le preguntaron que cómo con esa formidable voz se atrevía a seguir fumando. Y dijo, a ver, entendámonos, yo no soy un cantante que fuma, yo soy un fumador que canta. Dejen de estar fastidiando, él fumaba. Entonces, bueno, Verdi así, no, a ver, momento, yo no soy un compositor que le gusta encargarse de la agricultura, sino que soy un agricultor que a veces compone ópera. Bueno, entonces Verdi, después del Don Carlos, estrenado en París, bajo el modelo de la gran ópera francesa, piensa que ya no es necesario escribir más ópera, pero le llega un encargo importantísimo, que es Aida. Aida no fue ni pensada ni estrenada para París, sino para El Cairo, no en ocasión, como tantas veces se ha dicho, de la inauguración del Canal de Suez. No es así. El Canal de Suez fue inaugurado antes. Tampoco fue para la inauguración o apertura del Teatro de Ópera del Cairo. El teatro se había inaugurado 3 años antes con una ópera de Verdi, pero una reposición con Rigoletto. En realidad, Aida era una ópera celebratoria que no coincide por cuestiones de la guerra franco-prusiana con la inauguración del Canal de Suez, se estrena un poco después. Verdi no fue al Cairo, pero el modelo fastuoso es de ópera francesa. Si pensamos por un momento en Aida, ustedes son público conocedor y aficionado a la ópera, tenemos alguna idea, aunque no nos vayamos a centrar hoy sobre Aida, una idea o aproximada o muy honda sobre el contenido de Aida, pero pensemos en esto. Lo que recordamos inmediatamente de Aida son las grandes escenas corales, la marcha triunfal, las pirámides, que no veo por qué, porque se supone que ocurre en Memphis y Tebas y no en Gizeh, pero bueno, hace como 25 o 30 años, en este desangelado centro comercial que se llama Plaza Inn, pusieron la escenografía de una producción horripilante que hicieron en el Palacio de los Deportes. A lo mejor ustedes se acuerdan que hubo una Aida en el Palacio de los Deportes. Entonces decía, con reproducción de los monumentos egipcios originales. Entonces había una esfinge gigantesca que ya traía el cañonazo de Napoleón, eso me encantó. Ya le faltaba la nariz. Dije, no, bueno, pues así, o sea, quiere decir que los egipcios construyeron las cosas ya como ruina para que se vieran desde el principio como ruina. Es fantástico, ¿no? Sí, como pensar que el Partenón nunca fue terminado, siempre quedó así como una ruina. Esa ignorancia de un escenógrafo pretencioso, pero en fin. No, la esfinge no aparece en Aida, pero sí aparecen grandes templos, grandes palacios, plazas, en fin. Ocurre entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hay toda una trama que resulta históricamente verosímil, aunque no sea necesariamente exacta. Sí hubo guerras muy fuertes entre Etiopía y Egipto, sobre todo el Alto Egipto, pero en fin, si hay o no hay exactitud histórica es lo de menos, la ópera es formidable. Pero créanme que lo menos importante de Aida es el coro de guerreros del primer acto, la escena, la danza de las sacerdotisas en el templo, la danza de los esclavos moros, toda la escena triunfal es lo que menos importa, la marcha triunfal es lo que menos importa, el drama no está ahí, es una ópera de cámara, es una ópera que se desenvuelve entre pocos personajes, un triángulo amoroso, un conflicto político. Todas las escenas aparatosas, hermosísimas, logradísimas como son adorno, son la parte dramatúrgicamente hablando insustancial de la ópera. Si ustedes quitaran todas y cada una de las escenas corales de Aida, la historia de Aida sigue siendo la misma. Si ustedes cuentan, dejan nada más los fragmentos espectaculares, los ballets, los coros, la marcha triunfal, etcétera, no hay historia, son cuadros estáticos. Eso es algo que casi nadie advierte porque tenemos la idea de que la acción de Aida es pública y espectacular. No, la acción de Aida está
en el primer terceto, está en la confrontación de Aída y Amneris, está en el acto tercero, todo el acto tercero es extraordinario, en el acto cuarto, es decir, la confrontación de Radamés con Amneris, la parte final, es un drama camerístico. El genio de Giuseppe Verdi estriba precisamente en lograr desenvolver un drama íntimo, un triángulo amoroso y un conflicto político con un ropaje espectacular que resulta engañoso. ¿Por qué me detengo en Aida? Bueno, porque Aida es el modelo que sigue Amilcare Ponchielli y el modelo de Aida y de la Gioconda es la Grande Opéra francesa. ¿Qué ha ocurrido con la ópera italiana hasta ese momento? Bueno, recordemos que Gioachino Rossini ha tomado una determinación, primero inesperada, sorprendente, que se convierte prácticamente en una variable fija en la conciencia cultural europea. Rossini ya no compone ópera. Y ahí está, como un monumento viviente, presentando cada y tanto una obra litúrgica, recibiendo en su salón a literatos, a pintores, a filósofos, a políticos, a músicos, por supuesto, todos ávidos de que vuelva a la ópera y Rossini negándose en rotundo. Pero es una figura emblemática. Ya mencionamos que hay muchas causas por las cuales podemos intentar explicar el silencio rossiniano. Al respecto, el querido doctor Adolfo Martínez Palomo ha dictado más de una formidable conferencia en torno al cuadro, incluso posiblemente clínico, del silencio rossiniano. Pero lo cierto es que hay entre los ingredientes que pueden explicar este silencio, uno que resulta muy pertinente para nuestra exposición esta tarde, y es que la forma de cantar ha cambiado. Y Rossini no está dispuesto a componer de una manera distinta que como ha compuesto para la técnica belcantista. La forma de lucimiento de la voz, pero no un lucimiento huero, no un lucimiento insustancial, sino un lucimiento con gran sentido dramático. Rossini es un claro ejemplo de cualquier tiempo pasado fue mejor, que parece ser una constante de todo tiempo, presente o pasado. Si todo el mundo dice que el tiempo pasado fue mejor, posiblemente así sea, o por lo menos así lo percibimos. Entonces, para Rossini el canto ya no es lo que fue. En realidad, cuando uno se está lamentando siempre porque las cosas no son como son, pues dice uno, pues sí es cierto, pero tampoco fueron nunca como fueron. Esa es la verdad, tenemos una idealización. El canto no es lo que fue, es cierto, no es lo que fue, pero nunca fue lo que fue. El teatro no es ya lo que fue, es cierto, pero nunca fue lo que fue. Siempre pensamos que el pasado fue mejor y seguramente en nuestra imaginación lo es, pero de facto, como veracidad histórica, no ha sido así. La escuela belcantista ha agotado su forma expresiva. La comedia italiana, la ópera buffa italiana, sobre esto hablamos in extenso en las últimas semanas, cuando hablamos de la Cenerentola, mencioné que era la cúspide a partir de la cual empieza un paulatino declive que culmina emblemáticamente con Don Pasquale, 1843. Mencionábamos que median 50 años entre el Don Pasquale de Donizetti y el Falstaff de Giuseppe Verdi. 50 años. Cuando Giuseppe Verdi escribe Falstaff, prácticamente octogenario, resulta que hace una comedia formidable, incomparable, pero no tiene la estructura de la ópera buffa italiana. Entonces, ¿qué ocurre en todo este tránsito de pérdida paulatina del estilo, de la técnica belcantista? Recuerden ustedes, porque he insistido sobre ello, la fortuna inusitada, también inesperada, que tuvo Giuseppe Verdi, de que el gran maestro Rossini se retirara del escenario a los 37 años. El gran maestro Bellini falleciera a los 33 años. Y el gran maestro Donizetti se incapacitara a los 45 años y falleciera a los 51 años. Resulta que Verdi no tiene rival.
¿quién marca la médula, el centro de la ópera italiana? Giuseppe Verdi. Entonces, detengamos un momento también la reflexión en torno a Giuseppe Verdi. Un momento, porque ya hablamos mucho sobre él el año pasado, pero hay que recordar que Verdi no fue un compositor revolucionario, fue un compositor en permanente evolución. Entonces, si escuchamos una de sus primeras partituras, Oberto, Un giorno di regno, Nabucco, después escuchamos las últimas 3 partituras, inclusive, digamos, por cuestión cronológica, 4 partituras, Aida, la Messa da Requiem, aunque no sea ópera, tiene una dimensión musical inusitada, Otello, Falstaff. Nos damos cuenta que la distancia entre esos extremos es abismal. Pero si vemos el grado de evolución de Oberto a Nabucco, o de Nabucco a Hernani, o de Hernani a la ópera escocesa, de la ópera escocesa a Stifelio, de Stifelio a Rigoletto, de Rigoletto a la Traviata, de la Traviata a la Forza del Destino, o Simón Boccanegra, o Ballo in Maschera, después a Don Carlo, después a Aida, después a Otello, a Falstaff. Nos damos cuenta que todas las veces Verdi está dando nuevos pasos sin romper. Es un compositor en permanente evolución. Si vemos los extremos, advertimos un cambio gigantesco. Si lo vemos en secuencia, vemos el cuadro en movimiento. Es como si pensemos en un dibujo animado o en un fragmento fílmico que vemos el primer y el último cuadro. El personaje está en una posición y acaba en otra, sí, pero si vemos todo el tránsito, vemos que el personaje suavemente se desplazó de tal posición a tal otra. Es lo que ocurre con el catálogo de Giuseppe Verdi. Y entonces, la capacidad no de adaptación, sino de transformación de Giuseppe Verdi es tan marcada que influye poderosísimamente sobre todos sus contemporáneos, que en general van un poco detrás de Giuseppe Verdi. ¿Quiénes son los grandes compositores italianos entre Verdi y Puccini? A ver, Verdi nació en 1813, Puccini en 1858, es decir, 45 años después. ¿Quiénes son los grandes compositores de ópera italianos entre Verdi y Puccini? Pensando además que el primer gran éxito de Giacomo Puccini data de 1893, es decir, cuando estrena Manon Lescaut, su tercera ópera, lo que significa cuando Giacomo Puccini tiene 35 años de edad. Es decir, su primer gran éxito no es en su temprana juventud, es un hombre maduro, es un hombre de 35 años de edad. A partir de entonces se convierte en el heredero del cetro que todavía detenta Giuseppe Verdi. Pero ¿quién está entre Puccini y Verdi? Bueno, podríamos decir que nadie. Podemos decir Saverio Mercadante, hasta cierto punto. Hoy en día es recordado más musicológicamente que por su genuina trascendencia. Bueno, uno de los pocos casos de un compositor de veras importante es Amilcare Ponchielli. Otro es Arrigo Boito. Boito es recordado fundamentalmente como libretista del Otello y el Falstaff verdianos, pero además Arrigo Boito fue el libretista de la Gioconda de Amilcare Ponchielli, lo cual no es un asunto menor. Nada más que no la firmó como Arrigo Boito, utilizó un seudónimo anagramático como Tobia Gorrio, Arrigo Boito. Tobia Gorrio, Arrigo Boito, es el autor del libreto de la Gioconda. Si los libretos de Boito para Verdi se refieren a William Shakespeare, Otello, Falstaff, el caso de la Gioconda se refiere a Víctor Hugo. Además, Boito, compositor de propio mérito, había escrito su propio libreto basado en el Fausto de Goethe. Nada más que el Mefistófele, su ópera, la ópera de Boito, obra gigantesca, pasó por una serie de revisiones y Boito iba descartando las versiones anteriores, incluso las iba destruyendo. Entonces hoy es prácticamente imposible
reconstruir musicológicamente la versión original del Mefistófele, y es muy claro que Boito, teniendo una gran capacidad como compositor, se vio avasallado por su propio talento como libretista, a un grado tal que su segunda ópera, Nerone, a la que dedicó más de 40 años de labor, obviamente discontinua, resultó inconclusa al término de la vida de Boito. Es decir, escribió 2 óperas, Mefistófele y Nerón. Y Nerone quedó inconclusa, porque la verdad es que Boito nunca supo qué lugar ocupar en términos musicales. No llegó a establecer una voz distintiva. Es distinto el caso de Amilcare Ponchielli, porque Ponchielli triunfa de manera espectacular con la Gioconda en un momento en que la Aida de Giuseppe Verdi ocupa la atención de la crítica y del público bajo el modelo de la Grande Opéra francesa, y Ponchielli hace lo propio. Una Grande Opéra francesa en italiano, para público italiano, estrenada en la Scala de Milán. Pero la verdad es que la brevedad de la vida de Ponchielli nos permite explicar hasta cierto punto que haya un gran producto totalmente acabado, al que se le pueden hacer ciertas críticas de grandilocuencia, pero la verdad es que la partitura es sustanciosa, riquísima, variopinta, espectacular, y no tiene, como en el caso de Arrigo Boito, esta longevidad que nos muestra un compositor paralizado en su creatividad porque no sabe qué rumbo tomar. Cuando murió Antonio Salieri, el gran compositor italiano de la segunda mitad del siglo XVIII, recordado frecuentemente como rival de Wolfgang Amadeus Mozart, simple y sencillamente porque Salieri tenía un cargo en Viena que Mozart no. Salieri era músico de la corte y Mozart era un compositor, hoy le llamaríamos coloquialmente freelance, por su propia decisión. Es el primer compositor independiente. Entonces Salieri tenía más posibilidades de presentar sus obras con apoyo público que Mozart. Salieri fue el maestro de Ludwig van Beethoven, entre otros. Bueno, no era un compositor irrelevante. Salieri es el compositor con el cual se hizo trato por parte de la Scala de Milán para la temporada inaugural de la Scala de Milán. El Teatro alla Scala, abierto en 1778, fue inaugurado con una ópera de Salieri. Es decir, no era un compositor irrelevante, es un compositor más que apreciable o estimable. Pero Salieri murió muy viejo, trastornado, seguramente tenía lo que se daba a llamar demencia senil. ¿Qué forma de mal tenía Salieri? Un día se lo vamos a preguntar al doctor Martínez Palomo, será bastante interesante, pero lo cierto es que él decía culpígenamente en su agonía: yo maté a Mozart, y repetía: yo soy culpable de la muerte de Mozart. Entonces el gran poeta ruso Alexander Pushkin recibió la noticia de la muerte de Salieri y de esas palabras que reiteradamente decía Salieri en sus delirios agónicos. Entonces escribió una pequeña obra de teatro que se llama Mozart y Salieri, obra de 2 personajes, en que Mozart trata con Salieri como su colega, y llega un momento en el cual Salieri decide envenenar a Mozart. Y el motivo es el siguiente: si no mata a Mozart, no va a quedar música que componer. Si Mozart está paralizando a todos los demás. Y esto es quizá la parte medular, y al final de cuentas es lo que precipita el desenlace de la trama. Ha accedido, como hace Tosca, como hará Tosca varias décadas después, a entregarse a Barnaba si deja libre a Enzo. A ver, Tosca accede a entregarse a Scarpia si deja libre a Cavaradossi, ¿sí?
Vamos bien. Sí, nada más que esto es 26 años después, 26 años antes. Y Barnaba va a ir a cobrar su premio por dejar libre a Enzo Grimaldi. Pero claro, Laura, que no ha fallecido, sino que había sido narcotizada, alcanza a huir con Enzo Grimaldi. Y entonces llega Barnaba a cobrarse los favores, más bien cobrarse con los favores de la Gioconda el haber dejado libre a Enzo Grimaldi, sin saber, por supuesto, que con Enzo Grimaldi está Laura, a quien el marido quería matar por infidelidad, y nos encontramos con que desde el comienzo del acto cuarto, la Gioconda ha contemplado el desenlace, la formidable área que es suicidio, el área de suicidio. Ella prefiere morir antes que entregarse a Barnaba. Se va a matar. Bueno, la crueldad de Barnaba es tal que le empieza a espetar al cadáver: tú te matas, sí, pero yo maté a tu madre. Nada más que ella ya no oye, ella ya murió. ¿Sí? ¿Qué queda al final? El mal frustrado, pero vivo. Es terrible. O sea, el grado de penetración psicológica de cada uno de los personajes es de extraordinaria riqueza. Es una ópera atípica en su estructura y estoy seguro que cuando hagamos mención y audición y visión de algunos ejemplos, la van a disfrutar. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tratar de elegir apenas unos cuantos ejemplos, digamos, representativos de la riqueza de esta partitura. Esta es una producción que proviene de la Ópera Estatal de Viena, con Eva Marton como la Gioconda, Plácido Domingo como Enzo Grimaldo, Matteo Manugüerra hace el Barnaba, Lyudmila Semchuk es la Laura, Kurt Rüdl hace el Alvise y Margarita Lilova la Checa. Los demás son personajes secundarios. Entonces, Adam Fischer es el director de orquesta y esta es una puesta en escena de Filippo Saint-Just. Vamos a escuchar varias de las arias emblemáticas. Cada personaje tiene al menos un momento de especial lucimiento que nos va a permitir advertir la riqueza de la partitura. Vamos a tener que hacer por el reproductor de este que estamos usando, porque el otro no leía la región del material. Vamos a tener que ir haciendo un poco de búsqueda. Si quiere, René, busque seleccionar títulos, por favor. Y vamos a ver el acto primero, acto primo. A ver si aparece. Bueno, entonces ahora vamos adelantando. Uno más. Otro. 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 Uno más. Uno más. Uno más. Vamos al área de la checa. Aquí. Voce di donna o d'angelo, voz de mujer o de ángel. La intercesión de Laura ante la checa, la madre de la Gioconda. Súbale un poquito. Ahí.
bájale un poquitito, poquitito. Gracias. Vamos a pasar ahora, adelante. 1, 2, 3, por favor. Vamos a pasar al área de Barnaba o monumento. Adviertan la similitud con el credo de Iago, incluso en términos musicales.
Vamos a adelantar. 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar al aria en el acto segundo de Enzo. Una más. Una más. El aria de Enzo Grimaldi, posiblemente una de las áreas más famosas de la ópera, Cielo e Mar. Recuerden que Enzo está de incógnito como marinero en Venecia. L'angiolo mio verrà dal cielo, l'angiolo mio verrà dal mare. Qui l'attendo ardente spia, oggi divento dell'amore. Ov'io mi gioco con l'anelito del cuore. Vieni, o donna, vieni al bocca della vita e dell'amor. Vieni, o donna, qui t'attendo, con l'anelito del
Una pausa. Vamos a pasar ahora, esta es un área evidentemente espectacular en términos vocales, expresivos, que no tiene ninguna distancia en términos conceptuales del lucimiento de las más maduras escenas verdianas, al mismo tiempo en hondura dramática. Vamos a adelantar 4 tracks, por favor, para ir al aria de Laura, Stella del Marinaio. Una pausa. Vamos a pasar ahora, como advertirán, hay una variedad extraordinaria en términos vocales, cada uno de los personajes tiene su momento expansivo. Vamos a adelantar, si no me equivoco, 12 para pasar a la gigantesca escena en la Casa de Oro, Cadoro, como se llama. Cada acto tiene un subtítulo. El primero es La Bocca del Leone, precisamente por este monumento al que aludió Barnaba, que es donde se depositan las delaciones anónimas. El rosario es el segundo acto. Cadoro, que significa la Casa de Oro, el Palacio de Oro, es el acto tercero. Il Canal Orfano es el cuarto acto. Entonces vamos a pasar a la formidable escena de ingreso de los caballeros y del coro en la Casa de Oro, que es precisamente lo que precede a la famosa danza de las horas. 12 tracks adelante, vamos a ver. Creo que es el siguiente. Sí.
segreto e rizzolo regnan finier ti vedo mi separar l'arrivo a noi tornato alla farinaccina il ben amato cugino mia partecipazio o belli quei cavalieri avanti che belle dame avanti avanti belle dame benvenuti messeri e cavalieri e voi visti cantare e maschere resto sogliete delle Carola in canti S'incomincia la danza. Por favor, disipen de su cabeza cualquier memoria de Walt Disney, que en sus propios términos es absolutamente brillante lo que hizo Walt Disney, pero tengan en cuenta que es el gran momento coreográfico de la ópera italiana del 19.
empieza la danza de la hora del día. La danza de la tarde.
Vamos a la danza de la noche. Pausa. Vamos a adelantar ahora, recuerden, es el segundo cuadro del acto tercero, y para entonces Laura ha sido narcotizada, su marido Alvise Badoaro piensa que ya ha fallecido, ella es salvada por la Gioconda, ya se le ha planteado el dilema entregarse a Barnaba para salvar a Enzo o prescindir de su vida, quitarse la vida para evitar, tras haber salvado a Enzo, entregarse a Barnaba. Vamos al momento capital, que es lo que estructura todo el desenlace, que es la formidable escena del aria del suicidio, donde ella prefigura lo que ha de ser el desenlace de la obra. Adelantamos, me parece que son 4 tracks, por favor. Uno más.
Pausa. Vamos a adelantar dos, por favor. El encuentro de Gioconda con Enzo. Dalle carcere m'hai tratto e i miei legami sciogliesti armato libero qui son da me che bravi a te che bravo
qui quest'ora funebre, convien che qui tu muoia, vedi che brilla il fulmine del mio pugnale. Uccide! Il tuo mistero saprò, parla, e poi in te muori. Io no. Cielo. Non dai. Il terror di sgombra. Ópera italiana, después de todo. No dista del trovador que maldice Manrico a Leonora y luego la bendice. Primero dice, esta infame vendió el amor, y a los 2 minutos dice, ¿cómo pude maldecir a este ángel? Recuerden el rosario que entregó la checa Laura en el primer acto. Tiene apariencia de inverosímil la escena, pero en el fondo es profundamente humana.
delirio sognata mia gioia ti colgo sognata mia gioia ti colgo alla mente nell'anima cuore scampare la gioia corna dell'amore Vorresti il mio corpo, devo maledetta, devo non ode più Hasta ahí, por favor. Continuaremos entonces la próxima semana con el giro hacia el verismo con caballería rusticana. Muchas gracias.